¿Qué tal? Buen día. Les saludamos con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño y queremos invitarles a orar. Por favor, cada quien levante su voz en su casa. Padre, queremos darte gracias, todo honor y toda gloria, Padre, por este nuevo día que tú nos concedes, Señor, vivir en la libertad que tú nos das, en la libertad de tu Espíritu Santo, Señor. Ven, Señor, y aviva la vida de tu iglesia, Padre, tu iglesia que está en las casas, mi Dios, tu iglesia, Padre, que está en las familias, tu iglesia, Padre, Señor, levanta la vida de los esposos, levanta la vida de las esposas, levanta la vida de los hijos, mi Dios, de todo joven, Señor, de todo adolescente, de todo niño, mi Dios. Y Padre, haz tu obra gloriosa, Padre. Queremos ver un despertar, un mover de tu Espíritu Santo en la vida de tu iglesia, Padre. También queremos clamar, Señor, por aquellos que estén pasando por enfermedad, Señor. Queremos clamar, Padre, por aquellos que estén pasando por aflicción, que estén pasando, Señor, por momentos de necesidad económica o de cualquier tipo, Señor, de desánimo, Señor. Señor, aliéntales su corazón, Padre. Habla a sus vidas, mi Dios. Despierta anhelos en sus vidas, Señor. Ese anhelo ardiente, Señor, de ser tuyo, Señor, por siempre y para siempre. Y de que venga, Señor. Que clamemos, Señor, que tu Espíritu, y con tu Espíritu Santo, Señor, que venga, Señor, por nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos todo honor y toda gloria. Bendice la vida de nuestro pastor Nahum. Bendice la vida del pastor Pablo, la vida del pastor Javier Gómez Rubio, la vida de cada pastor. Y queremos pedir especialmente, Señor, por el pastor, Señor, Juan Francisco, Señor, allá en Puebla, en el Palmarito Puebla, Señor, para que levante su vida de una manera especial, Señor. Sabemos que él está enfermo, que está decaído. Padre, fortalece sus huesos, Señor. Señor, quebrantamos en el nombre de Jesús, Señor, toda maldición generacional, Señor, sobre su vida, mi Dios, de enfermedad, Señor. Declaramos que la sangre de Jesucristo rompe con toda herencia y que le das una nueva herencia, Señor, de salud, Señor. Bendícelo, te lo ruego, Padre. Él es padre de muchos niños junto con su esposa, Señor, y con todo el equipo que tiene allí en el Palmarito Puebla, Señor. Clamamos por él, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. También, Padre, bendice la vida de todos aquellos que estén enfermos, Padre. Y, Señor, bendice las autoridades sanitarias, bendice las autoridades de educación, Padre. Y bendice, Padre, a cada joven, a cada adolescente, cada niño que está estudiando, Señor, para que les dé la sabiduría y las ganas, Señor, de seguirlo haciendo, Señor, en un ambiente donde están solos en su casa, donde no comparten el compañerismo de sus escuelas habitual, Señor. Y, Padre, glorifícate y exáltate en nuestras vidas, Señor. Y, Señor, hoy queremos darte honor y gloria, cantarte, porque eres bueno, tu misericordia es grande, Señor. Eres un Dios lento para la ira, Señor, pero grande en misericordia y en bondad, Señor. En ti ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor, porque hasta ahora nos has ayudado, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Oh Señor, te amamos, te adoramos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre es tu amor, para siempre es tu vida. Eres tú la porción sobre mi corazón, para siempre, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Te damos toda nuestra adoración, Señor. Todo honor y toda gloria te pertenece, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, Señor. Por ser nuestro guardador, nuestro protector, nuestro escudo, nuestro galardón, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, porque eres un Dios de maravillas, Señor. Bien, pues decirles que pues sigamos orando, ¿verdad? Y sigamos haciendo nuestros devocionales en nuestra casa. Sigamos creciendo en tanto, pues, el Señor dispone el tiempo de que podamos volvernos a congregar como estábamos acostumbrados anteriormente. Yo te quiero hablar de un tema que he titulado Cuida tu lengua de hablar mal. Y te invito a que tomes tu Biblia, que tomes tu libreta, tu lápiz o tu pluma y que juntos podamos pues seguir esta enseñanza y que después puedas también poder profundizar, poder escudriñar cada versículo que aquí se va a estar compartiendo. Cuida tu lengua de hablar mal y te voy a invitar a que vayamos a 1 de Pedro 3:8. 1 de Pedro 3:8 dice lo siguiente, dice un mensaje del apóstol Pedro, dice, en fin, vivan todos en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos, sean bondadosos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, al contrario, devuelvan bendición, pues Dios nos ha llamado a recibir bendición o a ser de bendición. Porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque el Señor cuida a los justos y presta oído a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. ¿Quién podrá haceros daño si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Y aquí el apóstol Pablo nos habla de la clave para vivir en armonía en la iglesia, ¿verdad? Y ser luz para otros. Nos dice que para alcanzar este propósito debemos estar unidos y orientados a amarnos como hermanos, siendo bondadosos y humildes, o también podemos decir misericordiosos y amigables. ¿Para quién es este llamado de armonía y de unidad? Es claro que para la iglesia, pero tenemos que reflexionar. ¿Quiénes somos la iglesia a fin de poder seguir este propósito? Y lo primero que tenemos que ver es que la iglesia no es el edificio al cual acudimos los domingos durante 1 hora y media o 2 por semana. ¿Qué es la iglesia entonces? La iglesia es un cuerpo conformado por Jesús como cabeza, la roca o el fundamento de la iglesia, pero todos los que hemos creído en Él somos miembros de este cuerpo y piedras vivas de una casa espiritual, y lo somos no únicamente en domingo donde nos congregamos, sino todos los días, en todo momento, en todo lugar, donde quiera que nos encontramos o por donde quiera que vayamos transitando, ¿verdad? Somos piedras vivas de una casa espiritual donde Cristo es el fundamento principal y es la cabeza. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús
cuando la mujer samaritana, esta historia, si tú la quieres leer, viene en San Juan capítulo 4, en el Evangelio de San Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana le dice, en San Juan 4:20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y es que, como los judíos no comulgaban, ¿verdad?, había hostilidad entre ellos con los samaritanos, y como no eran bien recibidos en Jerusalén los samaritanos, ellos habían levantado un lugar de adoración en el monte Gerizim, y allí lo hacían, ¿verdad? Era su lugar de adoración, en un lugar determinado. Pero miren lo que Jesús le dice. En Juan 4, versículo 21, dice lo siguiente, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y por medio de estas palabras, nuestro Señor Jesús estaba anticipando un nuevo orden de cosas a la luz del nuevo pacto, donde la presencia de Dios vendría a morar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y como dicen las Escrituras, donde quiera que esté el Espíritu Santo, allí hay libertad, y es el Espíritu el que nos da esa libertad para adorarle en cualquier lugar donde quiera que estamos. Juan 4:22, Jesús les sigue diciendo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y luego le dice en el versículo 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Mis queridos hermanos, nosotros somos el templo, somos la casa espiritual, somos el templo del Dios vivo, el templo del Espíritu Santo. Donde quiera que nos sometemos a Dios y buscamos seguirle, o donde quiera que dos o más nos reunimos en su nombre, ¿verdad? Allí está Él, de manera que cuando nos reunimos con nuestra familia para ofrecer a Dios sacrificios espirituales, porque Dios nos ha levantado como sacerdotes del Dios vivo, por la sangre preciosa de Jesús que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y los ofrecemos esos sacrificios espirituales por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le damos alabanza y gloria con una mente y un corazón bien dispuestos, ¿verdad? Es como quiere que le adoremos, con una mente y un corazón bien dispuestos, y el lugar donde lo hacemos sale sobrando. Lo que importa es que nuestro corazón esté centrado en Él, rendido a Él, ¿verdad? Como el autor y el consumador de nuestra fe, atentos a Él, en obediencia a Él, y le permitamos levantarse en nuestro interior como ese autor y consumador de nuestra fe, y expresemos esta fe que Él produce en nosotros por medio de lo que pensamos, por medio de lo que decimos, por medio de lo que hacemos, que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de Él. Y esta adoración tenemos que hacerla en espíritu, es decir, en armonía con la naturaleza de Dios que es espíritu, y en verdad, ¿verdad?, con una sinceridad de corazón, de acuerdo al mandamiento de nuestro Señor Jesús. Y si somos piedras vivas de la iglesia, porque hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, lo que significa que hemos sido renovados interiormente para honrar y agradar a Dios donde quiera que estemos, y hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo de una manera que agrade y honre a Dios y también a nuestro prójimo cercano. De ahí que aquí mismo, ¿verdad?, en esta primera carta de Pedro, pero en el capítulo 2, Pedro hace una exhortación a los que sirven o trabajan para un patrón, para que aprendan a sujetarse a ellos con respeto. Y esto lo encontramos en primera de Pedro 2, 18 y 19. Dice, criados, se refiere a todos los que servimos de alguna manera a un patrón, ¿verdad? Dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia, delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. También podemos ver que nos hace un llamado el apóstol Pedro a que seamos ejemplo a los demás de cómo deben seguirse los caminos y la voluntad de Dios, como Jesús nos dejó ejemplo
para seguir sus pisadas. Primera de Pedro 2:12 dice lo siguiente y nos dice a nosotros que mantengamos, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y también nos invita a vivir sujetos a todo principio de autoridad establecida, y esto te invito a que veamos Primera de Pedro 2:13 al 15. Primera de Pedro 2:13 dice lo siguiente: por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y luego remata en el versículo 17 de Primera de Pedro 2, dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Mis queridos hermanos, somos piedras vivas que, cimentados en Cristo, edifican una casa espiritual donde quiera que vamos, y esto de piedras vivas también nos involucra como esposos. Por eso vemos que en el capítulo 3 hace un llamado a las mujeres que tienen un esposo incrédulo a que no busquen convencerlo con palabras, sino más bien con sus hechos, mostrando la obra de Dios en sus vidas. Primera de Pedro 3:1 dice lo siguiente: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, con los hechos, no solamente con las palabras. Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío o su vestido no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetos a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes también han venido a ser hijas si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Y mire, a los esposos también nos aconseja a vivir sabiamente con nuestras esposas. Primera de Pedro 3:7 dice: ustedes, maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y mire, la armonía y el estar unidos en un mismo sentir para amarnos y mostrarnos bondadosos y humildes, misericordiosos y amigables, incluye como parte de este llamado a la iglesia, a los esposos, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Y quiero invitarte a que volvamos a leer Primera de Pedro 3:8. Dice: vivan todos en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos, sean bondadosos y humildes. Y esto de bondadosos y humildes, mis queridos hermanos, no solamente con los que nos traten bien, sino también a los que nos traten mal, bendecirles sin tomar en cuenta sus actitudes. Por eso nos dice Pedro en Primera de Pedro 3:9: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Cuando damos paso a la amargura y queremos responder en la misma manera como otros nos han tratado, no solamente vamos a perder la paz con los demás, sino también vamos a perder esa paz interior, porque esa paz está ligada a la perseverancia de nuestros pensamientos en Dios, a quien pertenecemos y somos su pueblo y somos sus hijos. Como dice el profeta Isaías: tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y de nueva cuenta encontramos, ¿verdad?, aquí en Primera de Pedro, de la misma forma como lo hace también Santiago, el apóstol Santiago, que el mantener esta armonía con los demás y entre Dios y nosotros mismos tiene que ver con cuidar nuestra lengua y lo que hablamos por medio de ella. Primera de Pedro 3:10 dice lo siguiente, dice, porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Y luego dice el versículo 11, aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque el Señor cuida a los justos y presta oído a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes se empeñan en hacer el bien? Mire, no hay mejor protección, ¿verdad?, que hacer el bien. Aquí nos está diciendo, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes se empeñan en hacer el bien? Pero también nos dice que Dios presta oído a las oraciones de los justos, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que buscar la justicia, ¿verdad?, a través de lo que hablamos, a través de lo que hacemos. Mis queridos hermanos, este llamado de unidad y de armonía, no solo tenemos que entender lo que debe ser dentro de la iglesia cuando nos congregamos. Ahorita no lo estamos haciendo por la pandemia, ¿verdad? Este es un llamado para quienes constituimos la iglesia, para vivirlo entre los esposos, entre los padres y los hijos, cuando estamos conviviendo dentro de nuestras familias o cuando estamos trabajando también con aquellos que nos rodean, que tienen que ver en ese asunto de la colaboración, los patrones y la gente que nos rodea, compañeros de trabajo. Tenemos que estar unidos en un mismo sentir, ¿verdad?, en torno a la iglesia para mostrar esa bienaventuranza, ¿verdad?, de Dios. Y tenemos que estar unidos en un sentir. ¿En cuál sentir? En el que hubo en Cristo Jesús, según Filipenses 2, que de la misma forma que nos amó, de esa misma forma nos amemos, que de la misma forma en que se despojó de sí mismo y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, así también nos despojemos de todo orgullo, de toda vanagloria, y nos revistamos de esa humildad y mansedumbre, de esa actitud que hubo en él, y seamos bondadosos y humildes. Esta es la clave para amarnos, nos dice el apóstol Pedro, y que en todo momento mostremos que estamos avivados por la libertad que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas, como piedras vivas de la iglesia, ¿verdad?, de la casa espiritual, y luz y testimonio para la vida de otros. Mis queridos hermanos, tenemos que entender que no se puede amar sin ser bondadosos y humildes. Las Sagradas Escrituras nos enseñan, como ya hemos estudiado en 1 Corintios 13, que el amor es benigno, es decir, es bondadoso y que no se irrita, ¿verdad? También nos dice que el amor no se envanece ni es jactancioso, es decir, el amor es humilde, y el que se reviste de este amor humilde gozará de la gracia y el favor de Dios para haber cumplido sus propósitos, por la sencilla razón de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y para ser bondadosos y humildes, nos enseña el apóstol Pedro, tenemos que cuidar nuestra lengua del mal, porque es el principal obstáculo para alcanzar el propósito de amarnos como Dios nos llama a hacerlo. Jesús nos sigue diciendo, ¿verdad?, a través de estas palabras, ¿verdad?, también, aprendan de mí que soy manso y humilde. Recordemos que Jesús nos amó hasta la muerte, y muerte de cruz, pero sobre todas las cosas amó al Padre, al cumplir esta voluntad con la salvación por medio de la muerte de su cruz. Y vemos que en esta primera carta, el apóstol Pedro nos hace un llamado a cuidar nuestra lengua, ¿verdad?, a cuidarla ¿de qué? De no devolver mal por mal, ¿verdad? De no hablar mal, ni insulto por insulto, y que lo único que podamos hacer es devolver sea bendición. Cuidarla ¿de qué más? De que no hablemos mal de nadie, ni digamos mentiras, que nos alejemos del mal y en cambio nos inclinemos a hacer el bien. Hay un gran beneficio de cuidar nuestra lengua, nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que el Señor cuida a los justos
y escucha sus oraciones. Y si no cometemos injusticia con nuestros labios, no tenemos nada que temer porque nadie nos puede hacer daño. Mis queridos hermanos, el Señor escucha la oración de los justos, pero está en contra de los malhechores. Y Santiago también, ¿verdad?, a su vez escribe el poder de la lengua y la necesidad de hacer un buen uso de ella, porque de otra manera la adoración del creyente, de nosotros como creyentes, podría volverse inútil, ¿verdad?, y vana. Santiago 1:26 dice: si alguno parece ser religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y ahora podemos entender, ¿verdad?, la oración que hizo nuestro Señor Jesús al Padre antes de ser entregado por nosotros. En Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mis queridos hermanos, por ello tenemos que aprender a entregarle a Dios nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo antes de que puedan ser expresados por nuestros labios, porque muchas veces queremos que nuestras oraciones sean escuchadas y ser bendecidos, pero no cuidamos nuestra lengua de decir males y de proferir maldiciones. Santiago 3:9 nos dice lo siguiente, Santiago 3:9 y 10: con ella, o sea, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, ningún hombre estamos exentos, ¿verdad?, de tropezar con el mal uso de la boca, ¿verdad?, con palabras inadecuadas, ¿verdad? Y también nos dice que ningún hombre puede domar la lengua por su propio esfuerzo, ¿verdad? Pues para ello necesitamos de la gracia, de la guía de Dios. Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Miren, nos está diciendo que el dominio de nuestra lengua, ¿verdad?, delante de Dios, es la clave de nuestra perfección y de vivir en paz y en armonía con los demás. Escuchen esposos, escuchen padres e hijos. Y dice que, y en Santiago 3:3 dice, nos da a entender que si ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo, ¿verdad? También es como cuando tienes un barco grande, ¿verdad?, que se gobierna por medio de un timón, un pequeño timón, comparado con la dimensión del barco. Así también, ¿verdad?, a través de nuestra lengua podemos tener dominio sobre todo el cuerpo, sobre nuestros impulsos carnales, por medio de controlar el timón de la lengua, y podremos dirigir nuestra vida espiritualmente hacia los propósitos de Dios, ¿verdad? Santiago 3:4 también dice: miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Ahora también, ¿verdad?, vemos cómo a través del libro de Santiago, y eso es una verdad, ¿verdad?, que cómo el hombre se jacta de dominar a las bestias, a las aves, a las serpientes, a diferentes animales, pero luego Santiago 3:8 agrega, ¿verdad?, dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Mire, ningún hombre puede dominarla, pero sabemos que a través de la gracia de Dios, a través de su sabiduría que desciende de lo alto, a través de revestirnos de la palabra de Dios, podemos santificarnos en su verdad. Podemos
permitir que Dios arraigue en nuestros corazones sus dichos, los dichos de su boca, porque Él nos dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese es nuestro alimento espiritual, es lo que nos da vida espiritual en Dios, ¿verdad? Y aquí dice que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Dice Santiago, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y a continuación Santiago nos lanza un reto o un desafío. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿Verdad? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y luego nos dice en el versículo 14, pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni sean mentirosos contra la verdad. ¿Verdad? Entonces también nos dice, ¿verdad? Que esta sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Que una es la sabiduría animal, una es la sabiduría que no viene de Dios, que tiene sus características, ¿verdad? Pero describe cómo la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, no es terrenal, no es animal, ni es diabólica, ¿verdad? Porque dice, bueno, dice que dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, la que sale de nosotros, ¿verdad? Dice, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Mas la sabiduría que viene de lo alto, que es de lo alto, fíjese bien las características. Primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Verdad? De ahí que nuestro Señor Jesucristo haya orado, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cada día de nuestra vida tenemos el reto de presentarnos en la presencia del Señor, escuchar lo que nos habla por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de escudriñar las Escrituras, para ser revestidos de esta sabiduría que Santiago dice que es pura, pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y finaliza diciendo Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es que, hermanos, la sabiduría de Dios es pacífica y va a sembrar paz y va a hacer la paz por medio de nosotros. Oremos para despedirnos. Señor, Padre Dios, muchas gracias, Señor, por esta palabra que tú has derramado a nuestros corazones hoy en este día, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, por medio de tu palabra, que somos piedras vivas de una casa espiritual, Señor, que podemos acercarte y adorarte, Señor, darte toda la alabanza y la gloria, honrarte también con nuestras vidas, Señor, por donde quiera que vamos o nos encontremos, Señor, que debemos vivir en armonía y en paz con los demás, Señor, amándonos, aunque otros no nos amen, Señor, siendo bondadosos y humildes, y por ello, Señor, debemos aprender a cuidar nuestra lengua de hablar mal, Señor, debemos aprender a refrenarla, Señor, decidiendo apartarnos del mal, decidiendo hacer el bien, Señor, no devolviendo mal por mal, Señor, sino bendiciendo, porque tenemos, Señor, el llamado de dar bendición y ser de bendición a la vida de otros, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, en esa libertad, Señor, en esta paciencia, en esa esperanza, Señor, en este dominio propio, Señor, que tenemos en ti, porque tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, tomados de tu mano, Señor, de la mano de tu Espíritu Santo, dándote siempre todo honor y toda gloria, Señor, por las cosas grandes y maravillosas que haces en nuestras vidas, Señor. Te adoramos, te amamos, te rendimos todo nuestro ser interior, Señor, para que manifiestes tus obras, tu gloria y tu poder, tu luz, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, al parecer estamos volviendo a semáforo rojo, así que cuídese, cuida a los suyos.
Si no necesita salir, no salga de su casa. Y si sale, hágalo con todos los cuidados, con toda la prevención, siguiendo todos los protocolos de sanidad que nos han sido dados, pero sobre todo revistiéndose siempre de un temor de Dios y revistiéndose siempre de la sabiduría que viene de lo alto y confiando más en la gracia de Dios antes que en cualquier otra cosa, porque Él es nuestro guardador, Él es nuestro protector y Él es el que hasta ahora nos ha ayudado. A Él sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Les mandamos un abrazo fraternal. Hasta la próxima.